Bienvenidas al podcast Never Settle, tu espacio sobre todo lo referente a salud mental. Yo soy Xochitl, terapeuta certificada por más de 15 años y estoy muy emocionada de poder compartir este espacio contigo, donde vamos a aprender sobre la complejidad de la salud mental, eliminar estereotipos, obtener consejos prácticos y romper estigmas sociales para que tú vivas una vida feliz. Únete al diálogo. Hola, soy Xochitl con Never Settle y en este episodio te voy a descifrar, te voy a contar cuáles son las diferentes carreras en lo que es la salud mental para que puedas tener una mejor información sobre dónde tienes que ir, cuál es la persona apropiada, la carrera apropiada, los títulos apropiados a los que tienes que buscar ayuda si acaso tú necesitas ayuda o alguien que tú conoces. Si tienen alguna pregunta sobre, ¿será que necesito ayuda? Probablemente la necesitan. Esa persona, ya sea tú o la persona que tú conoces. Así es de que te voy a contar cuáles son las diferentes carreras, cuáles son algunas de las señales que tienes que buscar o que tienes que sentir para saber si tienes que buscar ayuda o si puedes buscar ayuda. En mi opinión personal y poquito profesional, todas necesitamos un poco de apoyo, un poco de conocimiento propio para poder enfrentar la vida de una manera mejor, para hacernos más fuertes, para ser mejores personas. Así es de que si me preguntas a mí, yo siento que todas las personas necesitamos ese apoyo y esa persona con quien platicar, con quien hablar, que no tenga ningún juicio sobre nosotros. Así es de que yo tengo mi propia terapeuta también, como terapeuta tengo mi propia terapeuta y me ha ayudado increíblemente. He trabajado con ella por años, no tiene que ser todo el tiempo. A veces la veo por 3 meses, después la dejo de ver por otros 3 meses, después la veo por 6 meses, después la dejo de ver por un año o por un mes o lo que sea, y después regreso con ella. Dependiendo qué es lo que está pasando en mi vida, puedes hacer ese tipo de cambios y de ajustes. Bueno, como te digo, mi nombre es Xochitl, yo soy terapeuta certificada en Estados Unidos. Todo lo que he aprendido en lo que es cuestión de salud mental y educación lo he aprendido en inglés, así es de que a veces se me salen algunas palabritas en inglés. Voy a tratar de dar toda la información que necesitas en tu idioma, en español, pero si acaso se me sale alguna palabrita en inglés, ya sabes por qué es. Si acaso tienes alguna pregunta o un comentario, por favor, házmelo aquí en este episodio para poder yo contestar tus preguntas, ya sea por escrito o las puedo contestar en otro episodio. Bueno, vamos a empezar. Primero que todo, hay 3 carreras que son importantes poder entender, que son muy diferentes, sobre todo aquí en Estados Unidos. En nuestros países en Latinoamérica pueden ser un poco diferentes. Tengo 20 y pico de años que no vivo en México, así es de que realmente no sé qué es lo nuevo, pero te voy a dar las diferencias más que todo aquí en Estados Unidos y lo que yo creo que son similitudes en Latinoamérica, ¿ok? Primero, las 3 carreras. La primera y la más avanzada es psiquiatra. Un psiquiatra o una psiquiatra es una persona que ha ido a escuela de medicina. Es una persona que entiende el funcionamiento médico y científico del cerebro y cómo los medicamentos psicotrópicos, que son medicamentos que se pueden dar cuando estás sufriendo de alguna enfermedad o de algún diagnóstico emocional, cómo esos medicamentos psicotrópicos afectan tu mente, tu cerebro, para poder funcionar de una manera más óptima. Psiquiatras, y lo que tengo entendido es en Latinoamérica, en México, en Latinoamérica, psiquiatra es lo mismo. Son personas, y aquí en Estados Unidos psiquiatras son personas que fueron a la escuela de medicina y entienden perfectamente cómo afecta y cómo ayudan los medicamentos con cuestiones cerebrales, con cuestiones emocionales, con cuestiones de comportamiento. Un psiquiatra es lo que te puede dar. Así es que si estás en una situación o conoces a alguien que está en una situación que es severa y que probablemente necesita el medicamento, siempre es recomendable ir con un psiquiatra. Yo sé que hay mucho especulación que solamente los locos van a psiquiatras. No, todos estamos un poco locos, como decía en el programa, pero no solamente es para personas que están
que son casos completamente severos. Por ejemplo, a mi hija mayor, voy a compartir un poco aquí cuestiones personales, mi hija mayor sufre o sufría más de más chiquita, de más pequeña, de atención, de déficit de atención. Entonces, por mucho tiempo yo le pensé y le pensé en darle medicamento para este tipo de diagnóstico y tratábamos de usar cosas naturales y esto y lo otro. Y sí le ayudaban mucho. No es una niña súper hiperactiva, pero sí sufría de falta de atención. Muy inteligente, demasiado inteligente, pero la atención no le daba para poder desempeñarse de una manera que ella se sentía contenta con sus calificaciones, con su desempeño en la escuela. Después de mucho tiempo de pensarle, por ignorancia realmente, la llevé con un psiquiatra y este psiquiatra le empezó a medicar, le empezó a medicar para la enfermedad de atención de déficit de atención, perdón. Entonces, al empezar este tratamiento, que fue una dosis muy pequeña, como te digo, yo estaba todavía con mis dudas. En ese momento hice muchas preguntas, cuáles son los side effects, los efectos secundarios, qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede pasar con ella y todo eso. Entonces me informé muy bien sobre este tipo de medicamentos para saber qué es lo que podía esperar, porque realmente me daba mucho miedo. Al ver, después de un par de semanas, 2, 3 semanas, al ver el cambio que tuvo ella y el desempeño que tuvo ella en la escuela, realmente lo hubiera haber querido hecho anteriormente, dejarme de mis miedos y de mi ignorancia, informarme mejor y darle ese medicamento porque el cambio para ella fue increíble. Fue un cambio de, mamá, ahora puedo hacer lo que yo sé que soy capaz de hacer. Dice, antes lo quería hacer, pero el cerebro no me daba, no había un hueco que no le dejaba, que ella se podía desempeñar de esta manera, pero su cuerpo, su mente solamente le daba por aquí. Entonces llegamos a cerrar ese vacío para que ella se pudiera desempeñar mejor y el cambio fue fenomenal. Así es que no todos los medicamentos son malos. No estoy recomendando si ir o no ir. Obviamente tienes que tener tu propia opinión, tienes que tener te puedes informar tú sola para ir con un psiquiatra, cualquier cosa, infórmate online, pero también realmente haz las preguntas cuando vayas con el doctor para que puedas entender un poquito mejor, porque hay mucho tipo de medicamentos. Entonces, ese fue solamente un ejemplo de que ir a un psiquiatra no es necesariamente malo o no es porque ya las cosas son muy severas. O sea, a mi hija siempre le fue súper bien en la escuela, siempre pasaba, a veces de panzazo, como decimos, pero siempre le iba bien en la escuela, nunca llegó a reprobar ninguna materia ni nada de eso. Entonces, realmente no me preocupaba mucho, pero ahora vemos el desempeño de ella que es mucho más alto y de hecho está lista ahorita para empezar sus estudios en la escuela de medicina. Así es que hizo un cambio increíble. Esos son los que son los psiquiatras y cuando son enfermedades o son diagnósticos emocionales o de comportamiento, realmente recomiendo que vayas con un psiquiatra, no solamente con tu doctor de cabecera, porque el doctor de cabecera puede ser muy bueno y puede tener información general sobre ese tipo de medicamentos, pero un psiquiatra realmente te va a monitorear. Mi niña todavía ve a su psiquiatra una vez al mes para monitorear los efectos secundarios que pueda tener ese medicamento. Así es de que y mantente tú informada también y mantente al tanto para que no vaya a haber ningún tipo de dudas, sobre todo porque uno le da miedo lo que no conoce. Entonces, pero los psiquiatras te pueden dar ese tipo de medicamento. Obviamente dan medicamento también para cuestiones antidepresivos, dan medicamento para ansiedad, dan medicamento para esquizofrenia, para bipolaridad y todo ese tipo de enfermedades y de diagnósticos. Otra carrera que quiero compartir es psicología. Psicología, por lo menos aquí en Estados Unidos voy a compartir lo que es y creo que es un poco diferente a cómo se ve en nuestros países. Psicología aquí en Estados Unidos es la carrera o es la persona que uno va cuando quiere hacer tipo exámenes psicométricos. Un psicólogo realmente sí hace terapia, y depende de la carrera, depende de la persona, pero algunos sí hacen terapia. Pero también tienen otro tipo de procesos que son un poco diferentes a lo que es mi carrera. Entonces son psiquiatras, psicólogos. En México lo que yo creo que son psicólogos o en Latinoamérica es como lo que son mi carrera aquí en Estados Unidos. Mi carrera, mi título, mi certificado se llama Licensed Professional Counselor.
Soy consejera profesional con una licencia para hacer ese tipo de trabajo. Hay otro tipo de carreras en esta rama. También hay Licensed Marriage and Family Therapist, que son terapeutas para matrimonios y familias. Y también hay otro que se llama Licensed Clinical Social Work. Esas tres carreras, Licensed Professional Counselor, Licensed Marriage and Family Therapist, and Licensed Clinical Social Worker, todas hacemos más o menos lo mismo, lo que es terapia del habla. Terapia que usamos estrategias, usamos teorías, usamos diferentes maneras para poder entender la situación del cliente. Es que conmigo, por ejemplo, mis clientes vienen una hora cada semana, vienen una hora y trabajamos en ya sea problemas de relaciones que tienen, problemas de entendimiento propio, problemas de comportamiento, problemas de ansiedad, depresión y cosas así. Entonces, realmente trabajamos y este terapeuta o yo soy terapeuta, te ayudamos a que puedas entender tu proceso mejor. No tenemos ningún tipo de juicio, no estamos juzgando, no tenemos, cuando llega un cliente a mi oficina, lo tomo así como es. La verdad, lo que me están contando ese cliente es la verdad que yo conozco y siempre invito a mis clientes a que se abran completamente emocionalmente, abran su mente para que podamos realmente hacer el trabajo. Y es una de las cosas que más me fascinan de mi profesión, es poder entender la historia de cada una de nosotros, porque todas tenemos una historia que contar que es súper interesante de por qué llegamos a ser y entender y creer las cosas que hemos creído. Y a veces la gran mayoría de las cosas que creemos a veces son mentiras, sobre todo de nosotros, que nos dijeron cuando estábamos chiquitas o que observamos de alguien más o que alguien te dijo que, ay, estás tonta, ok, y se te quedó eso grabado y actuamos mucho en nuestra vida sobre esos títulos o esas creencias o esas mentiras que nos dijeron. Entonces, poder llegar a entender a una persona a ese grado para mí es un gran privilegio y es fascinante porque podemos empezar a trabajar con cosas emocionales y podemos descifrar muchas cosas. Esas son las tres tipos de carreras diferentes. Psiquiatra, que es que los que fueron a la escuela de medicina, psicología, que en México creo que es lo que hacen más que todo aquí, lo que hago yo, que somos Licensed Professional Counselor o consejera o terapeuta o Licensed Marriage and Family Therapist o Licensed Clinical Social Work. Todas esas tres carreras, y creo que hay un poquito más, creo que ya pusieron más desde que yo me gradué, y también hacemos este tipo de trabajo. Como terapeuta, nos podemos enfocar en diferentes cosas, nos podemos enfocar en terapeuta para niños, terapia de juego, podemos especializarnos, que mi especialización es más que todo adolescentes aquí en Estados Unidos, pero he trabajado con todo tipo de clientes porque como hablo español, tengo clientes con muchos aspectos, con muchos diagnósticos. Entonces he visto hombres, he visto en mi práctica privada, tengo clientes hombres, tengo clientes de matrimonio, tengo clientes mujeres, tengo clientes de mujeres de mayor de edad, tengo niños chiquitos, entonces el hecho de todo. Pero esas son las tres carreras. Ahora, una de las cosas que tenemos o que es difícil entender a veces es que los diagnósticos emocionales o de comportamiento tienen una gama, son una escala. Entonces yo sé que conocemos, a lo mejor estamos más familiarizados, por ejemplo, con una gama de autismo, por ejemplo. Hay niños que tienen autismo que hablan perfectamente, que se le llaman high functioning autism, que funcionan perfectamente en la sociedad, pero tienen cierto tipo de comportamientos que si los diagnostican y les dan entrenamiento de cierto tipo para niños autistas, funcionan súper bien y a lo mejor mucha gente no nos damos cuenta que tienen autismo, pero también hay niños con autismo que ni siquiera hablan, que no se pueden comunicar, que el funcionamiento es muy bajo, el IQ es muy bajo. Entonces, como esa gama también las existen esas en diagnósticos emocionales. Y es la belleza de mi carrera que, por ejemplo, la depresión, cuando uno piensa, estoy deprimida, uno piensa, o esta persona está deprimida, uno piensa, ay, esa persona está siempre llorando, está encerrada en su cuarto, está bajo las colchas, está sobre esto. Y yo he conocido mujeres que han sufrido de depresión o que están sufriendo de depresión, que se matan en el trabajo, que están funcionando a un nivel muy alto para poder
evitar enfrentar esa depresión. Entonces, el comportamiento es completamente diferente, pero el diagnóstico puede ser igual. Igualmente con la ansiedad. Si la ansiedad puede ser una persona, o sea, uno se imagina a una persona con ansiedad y a la mente se viene una persona que está comiendo las uñas, que está siempre preocupada, que está esto, que está el otro, y la ansiedad puede ser de diferentes maneras, como te digo, puede ser una persona que se desempeña demasiado en el trabajo, que está workaholic, por ejemplo, que trabaja demasiado para poder evitar ese tipo de situaciones, o que rechaza a otras personas porque no quiere que la vean, que tiene ese tipo de diagnóstico, que no sabe realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sufriendo. Y yo siento que esa es una de las cosas que muchas veces no entendemos y por eso no buscamos ayuda, porque pensamos que es algo pasajero, pensamos que es algo que está en nuestra cabeza, pensamos que es algo que al rato se nos pasa, o que son chiflazones, o que lo estás haciendo por atención, o lo que tú quieras, que te puedas imaginar. Entonces, pero no nos damos cuenta que realmente el diagnóstico puede ser emocional y o de comportamiento y que lo podemos mejorar a través de buscar ayuda. Si tú o alguien que conoces, alguna amiga, tu niña o cualquier persona a tu alrededor que tenga el siguiente uno o diferentes tipos de los siguientes síntomas, te puede beneficiar bastante buscar de ayuda mental, de una consejera, de una terapeuta, de una LPC, de una LMFT, de una Licensed Clinical Social Work, de alguien que haga terapia del habla. Y regularmente nosotros somos el apoyo para los psiquiatras. Yo tengo tuve muchos clientes, porque yo no estoy viendo muchos clientes ahorita, pero muchos clientes que están viendo, por ejemplo, un psiquiatra que están tomando medicamento y yo soy el apoyo de ese medicamento. No solamente porque estés tomando medicamento quiere decir que ya no necesites terapia. En mi opinión profesional, yo siento que todos necesitamos terapia y la terapia se puede apoyar con medicamento. Pero la terapia, o sea, el medicamento no te va a ayudar, pero no te va a quitar, no te va a ayudar a procesar el trauma, la depresión, la ansiedad y todo lo que traes. O sea, y siempre necesitas buscar terapia para que te pueda ayudar con ese tipo de cambios, con ese tipo de progresos. El medicamento te puede ayudar a lo mejor a bajar un poquito los síntomas, pero no quiere decir que te va a quitar, como te digo, el trauma. Y esos traumas o esas cosas que traemos nos pueden causar ansiedad, depresión y muchos otros diagnósticos emocionales y o mentales. Entonces, si alguien está pasando, si te sientes desesperada, lo voy a comentar como si fueras tú, pero si tú conoces a alguien que tiene estos síntomas, también puedes pensar en esta persona. Pues te sientes desesperada, te sientes que te estás ahogando, que sientes que batallas mucho para dormir, que te preocupas bastante, que si a lo mejor tú no te das cuenta, pero que ves lo malo en todo. O sea, que siempre estás pensando que puede pasar y algo malo puede pasar. O te imaginas cosas, tienes visiones, a veces son reales o las visiones son imaginarias. O sea, las reales puede ser a lo mejor una esquizofrenia, que realmente si estás viendo visiones o espíritus o lo que tú quieras. Entonces, para eso, o sea, a lo mejor ocupas medicamento, pero ve un terapeuta y un médico primero. Pero también hay visiones imaginarias. Por ejemplo, yo tuve una clienta que era, bueno, es teenager, es adolescente, pero, o sea, ella pues tú veía un carro pasar y en su mente el carro pasaba y chocaba el carro y la cortaba en pedacitos, o sea, y en su mente realmente ella veía. Entonces eran visiones imaginarias en su mente, pero que realmente la estaban porque estaba con una depresión y con una ansiedad tremenda. Entonces eso te hace ver cosas en la mente que no están ahí y te hace ver las cosas peores de lo que realmente son, situaciones peores de lo que realmente son. Si tienes ese tipo de cosas, si lloras sin razón, a menos que estés con cuestiones de hormonas, pero porque todas pasamos por eso, pero a veces si lloras por razón, si te sientes triste sin razón, todo ese tipo de cosas no son normales. A veces creemos que son normales porque es lo que hemos sentido desde que estamos chiquitas. Y no sabemos que hay una mejor manera de sentirse, que hay una mejor manera de reaccionar, que hay una mejor manera de llevarse con los demás, de tener relaciones sanas. No sabemos lo que es que nos traten bien. No sabemos lo que es a lo mejor amarnos nosotras mismas, porque no hemos visto una persona
que se amen a ellas mismas. O ponle tú, tu mamá o tu papá tuvieron muchos problemas, o lo que tú quieras, y a veces no lo vemos porque en nuestra casa, acuérdate que cuando crecíamos, nuestra casa era nuestra verdad. O sea, entonces lo que veíamos, es lo que creemos, es lo que creemos que es normal, es lo que creemos que todo el mundo pasa. Ahorita ya con las nuevas generaciones, con todo esto de las redes sociales, ahora es el otro extremo, ¿no? Es el otro lado de la gama, porque ahora los adolescentes creen que todo el mundo vive una vida de lujos y una vida de celebridad y una vida de esto y del otro. Cuando tú y yo crecíamos, si eres más o menos de mi edad, 40 y poquito, o hasta la fecha, nosotros cuando crecemos, creemos que la realidad de nuestra casa es la realidad que pasa en todo el mundo. Entonces, si viviste en una casa inestable, en una casa con problemas, en una casa con que la gente se grita, en una casa que tus papás a lo mejor no se amaban ellos mismos o no se amaban entre ellos mismos, entonces tú piensas que eso es normal para las relaciones de pareja y no es así. O sea, una consejera o una terapeuta o una intervención como esta te puede abrir un poco más la mente y te puede dar más la tranquilidad de buscar cuál es tu felicidad. Como yo le digo a muchos clientes, lo que quieras escoger hacer, lo que quieras escoger hacer. Te voy a dar un ejemplo. Una mujer que no sabe si quedarse con su esposo o no quedarse con su esposo, ¿verdad? Entonces vienen con el problema y no es que todos estos son los problemas de mi esposo y todos estos son los pros y estos son los contras. Entonces, y hablamos sobre toda la situación. Yo no soy nadie, primero que todo, para decirle a mi clienta, a nadie, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, yo lo que hago como consejera, como terapeuta, es hablar sobre qué es lo que se siente cuando estamos hablando de los pros y cómo se siente cuando estamos hablando de los contras, qué es lo que lo podemos vivir y cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Yo solamente abro lo que es la visión y el corazón para poder entender nuestra situación. Y si mi clienta se quiere quedar con su marido, que a mí me ha dicho que es abusivo, por ejemplo, que la abusa emocionalmente y que yo dejo cualquier, pensamiento que yo tenga, cualquier creencia personal, estamos entrenadas para dejar eso a un lado y para poder ponernos en los pies de nuestra clienta y poderle dar a ella su lugar y su autoridad de tomar esa decisión. Entonces, por ejemplo, si mi cliente me dice, no sabes qué, a pesar de todo, yo me pienso quedar con mi marido, aunque me abuse emocionalmente, entonces le pregunto, ok, si te vas a quedar, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cómo es que vas a vivir? ¿Cómo te vas a preparar para vivir? ¿Qué es lo que vas a tolerar? ¿Qué es lo que vas a cambiar? ¿Qué es lo que no puedes cambiar? Entonces, hablamos sobre la situación, pero yo no soy nadie como terapeuta para decirte qué es lo que tienes que hacer o qué no es lo que tienes que hacer. Yo solamente te ayudo a descifrar, a deshilachar, a ver con claridad la situación para que tú puedas valorarte a ti misma y vivir con la decisión que estás tomando. Por ejemplo, un ejemplo súper básico que a lo mejor todas nos llegamos a entender y todas nos podemos relacionar es, por ejemplo, yo sé que comer sanamente me va a dar un cuerpo más sano, me va a dar tengo mejor energía, sí lo he experimentado durante los años de comer más sanamente, de hacer ejercicio, de todo eso. Si quiero tener un cuerpazo, entonces yo sé que me tengo que enfocar completamente en mi alimentación y en mi ejercicio. Pero sabes que quiero tener un cuerpazo, pero pues es que me gustan mucho los tacos. Y no quiero dejar de comer tacos. Entonces, como te digo, es un ejemplo muy sencillo, pero que nos podemos relacionar de que, ¿sabes qué? Si no voy a cambiar mi comportamiento ¿sabes que yo me voy a echar mis tacos 2, 3 veces por semana? Entonces, o le echo más ganas al ejercicio en el gimnasio, o como pura ensalada todo el resto de la semana, o cualquier otra cosa para poder balancear. Y si no haces ninguno de los cambios, entonces nada va a cambiar. Que también está bien, si no quieres cambiar nada, está bien, pero simplemente podría llegar a entender, ¿sabes qué? ¿Cuáles son mis opciones? Y últimamente, qué es lo que yo voy a escoger hacer para mí misma, para mi sanidad mental, para mi sanidad física, para mi sanidad emocional, para mi sanidad de cualquier tipo, por donde lo veas, para llevarte con una persona mejor, para poder tolerar un poquito mejor, para lo que tú quieras. Entonces, como te digo, espero que esta plática te dé un poquito de
de entendimiento sobre cómo te puede ayudar, los beneficios de poder entenderte tú a ti misma para poder ya sea quedarte igual y vivir más feliz, quedarte igual, porque tú sabes que el cambio es mucho más difícil, pero, o sea, quedarte igual y disfrutar de la vida. O hacer el cambio para poder disfrutar de la vida un poquito mejor. Pero los cambios siempre... Muchas gracias por ser parte de este episodio. Si tienes preguntas o quieres compartirme tu caso, por favor mándame un mensaje aquí. Este episodio no reemplaza tu cuidado mental o emocional. Si necesitas ayuda, por favor contacta a un profesional en tu área. Suscríbete al canal y también sígueme en las redes sociales para que nos podamos comunicar. Gracias.